Hola, hola, gracias por visitar el canal. Hoy tenemos otro tutorial de Microsoft Excel. Hoy vamos a ver cómo utilizar la función SI, una de las funciones más utilizadas en Excel. La función SI sirve para devolver un valor u otro en función de si una condición se cumple o no se cumple. Veámoslo mejor con un ejemplo. En nuestra tabla tenemos diferentes productos, sus objetivos de ventas y sus ventas reales. Lo que queremos es que en la columna resultado nos indique automáticamente si cada producto ha cumplido o no su objetivo de ventas. Para ello vamos a utilizar la función si. Podemos definir la sintaxis o el formato de la función si como si, una condición, qué hago si se cumple la condición y qué hago si no se cumple la condición. Vamos a aplicarlo. Nos situamos en la celda D2, empezamos con un igual para indicar que vamos a introducir una fórmula, indicamos la función, en este caso la función si, abrimos paréntesis, ahora tocaría indicar la condición en este caso es que las ventas, la celda C2, sea superior a su objetivo de ventas, a la celda B2. Punto y coma de separación. ¿Qué ocurre si se cumple? ¿Qué tiene que hacer si se cumple la condición? ¿Que las ventas han superado el objetivo? Pues devolvernos la palabra conseguido. Como siempre, entre comillas, para indicar en una fórmula que estamos escribiendo texto. Ahora, punto y coma de separación. ¿Qué tiene que hacer si no se cumple el objetivo? Pues en este caso devolvernos la palabra no conseguido. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, es decir, si las ventas son mayores que su objetivo, lo habrá conseguido, si no, no lo habrá conseguido. Pulsamos Enter y vemos que en este caso los tornillos no lo han conseguido, puesto que ha vendido 290 y su objetivo era 500. Vamos a aplicar nuestra fórmula al resto de registros. Podemos arrastrar. Nos situamos en la esquina inferior izquierda de la celda, pulsamos el botón izquierdo del ratón sin dejarlo soltar, arrastramos hasta el último registro, aquí sí lo soltamos y vemos cómo las tuercas sí han conseguido el objetivo, han vendido más de lo que esperábamos, los martillos también han conseguido su objetivo, han vendido más de lo esperado, sin embargo las turuntas por poquito no lo han conseguido. Si alguien se pregunta qué son zuruntas, eso ya es otro tutorial, ¿eh? Hoy estamos para ver Microsoft Excel. Bueno, pues hasta aquí sencillo, ¿no? Bien, pues vamos a complicarlo un poquito. ¿Qué pasa si en lugar de dos opciones, como el conseguido o no conseguido del ejemplo anterior, tenemos tres opciones? Bueno, en ese caso vamos a tener que utilizar dos funciones sí, una dentro de la otra, lo que se llama sí anidado. Vamos a verlo con otro ejemplo. Cambiamos de tabla. En esta otra tabla tenemos diferentes clientes que por cierto no son cadenas de supermercados, son nombres generados al azar completamente, las ventas que han tenido esos clientes y tenemos las diferentes tarifas que pueden tener en función de sus ventas. Si han vendido menos de 200, tendrán tarifa A. Si han vendido más de 200, pero menos de 300, tendrán tarifa B. Y si han vendido más de 300, tendrán tarifa C. Lo que queremos es que la columna tarifa nos indique automáticamente y en función de sus ventas si el cliente tiene tarifa A, tarifa B o tarifa C. Bien, vamos a empezar. Nos situamos en la columna C2, empezamos a introducir nuestra fórmula, igual como siempre, función si, abrimos paréntesis, condición. Vale, sabemos que si ha vendido menos de 200 va a tener tarifa A. Por lo tanto, si las ventas son inferior menos que 200, punto y coma, entonces se cumple, va a tener tarifa A. Podemos poner comillas A, comillas, o directamente indicarle la celda F10 que contiene la A. Indicamos la celda y ahora punto y coma. ¿Qué hacer si no se cumple? Bueno, si no se cumple puede ser que tenga tarifa B o que tenga tarifa C. Por lo tanto necesitamos otro sí. Vamos a ponerlo. Indicamos sí, abrimos paréntesis. Vale. Recapitulamos. Si se cumple,
que ha vendido menos de 200 tiene tarifa A. Si no se cumple, tiene B o C. Sabemos que si vende más de 300 va a tener C. Por lo tanto, la condición de nuestro segundo sí será si las ventas son superiores a 300. Si las ventas son superiores a 300, entonces va a tener tarifa C. Por lo tanto, si se cumple nuestra condición, que las ventas sean superiores a 300, entonces el valor será F12, C. Y ahora, si no se cumple, si no ha vendido más de 300, y si llego aquí es que tampoco ha vendido menos de 200, si no son menos de 200 ni más de 300, tienen que ser entre 200 y 300, por lo tanto, tarifa B. Cerramos el paréntesis del primer sí, cerramos el paréntesis del segundo sí, pulsamos Enter y tenemos que, en este caso, Mercadina tiene tarifa A, porque ha vendido menos de 200, ha vendido 150. Vamos a aplicar nuestra fórmula al resto de registros. Como hemos visto antes, podemos arrastrar. Nos situamos en la esquina inferior derecha, apretamos el botón izquierdo del ratón, no dejamos ir el ratón y cuando llegamos al último registro, soltamos. Ops, ¿qué ha pasado aquí? No lo ha hecho bien. ¿Por qué? Vamos a ver. Vemos la fórmula y vemos si B3 es menor que 200, F11, esto está bien. Si B3 es mayor que 300, F13, esto ya no está bien, se ha ido aquí. ¿Por qué ocurre esto? Al haber arrastrado hacia abajo, nos está sumando un valor a cada una de las celdas. En la B2 ya nos conviene, porque a Carresoul le corresponde la B3. Pero en el caso de la F10, F12 y F11, siempre son F10, F12 y F11. ¿Cómo arreglamos esto? Tenemos que volver, podemos hacer copiar y pegar, podríamos modificar el contenido, pero lo vamos a hacer más sencillo. En una fórmula de Excel, cuando queremos que al arrastrar nos conserve el número y no le sume 1, lo único que tenemos que hacer es colocarle un dólar delante. Por ejemplo, B2, cuando arrastre, ¿quiero que le sume 1? Sí. F10, cuando arrastre, ¿quiero que le sume 1? No. Por lo tanto, antes del 10, un dólar. Seguimos. B2, cuando arrastre, ¿quiero que le sume 1? Sí. F12, cuando arrastre, ¿quiero que le sume 1? No, siempre va a ser F12. Por lo tanto, antes del F12, un dólar. F11, cuando arrastre, ¿quiero que le sume 1? No, siempre va a ser F11. Por lo tanto, antes del 11, un dólar. Pulsamos Enter. Aquí se nos ha quedado igual. Pero si ahora arrastramos, ahora sí. En el B2 sí le ha sumado 1, porque no teníamos dólar, pero en F10 queremos que nos lo conserve, nos lo ha conservado. Lo mismo con B2 que lo ha cambiado a B3, pero F12 y F11 ha mantenido F12 y F11. Bien, vemos como a Carresoul, que ha vendido 380, le toca tarifa C. A Arcampo, que ha vendido 210, le toca tarifa B. Star, que ha vendido 800, le toca tarifa C. Y al Caprano, que ha vendido 290, le toca tarifa B. Bueno, pues hasta aquí el ejemplo. La verdad es que esto se puede complicar hasta el infinito, porque podemos tener muchas más variables, podemos meter sí dentro de otras funciones, podemos introducir otras funciones dentro de nuestras funciones sí, pero como introducción a la función sí, yo creo que por hoy es suficiente. Espero que os haya servido de algo. Si ha sido así, por favor, dar al botón de me gusta y suscribiros. Y recordar que si tenéis cualquier duda sobre lo que acabamos de ver, o bien queréis cualquier otro tutorial de cualquier otra función o cualquier otra aplicación, nos lo dejáis en los comentarios y encantados nos ponemos a ello. Muchísimas gracias por todo, nos vemos pronto, chao chao.